Hola a todos y bienvenidos a esta primera clase de esta formación, este curso. Antes de tratar sobre los temas que nosotros vamos a cubrir en esta larga formación, que a la fecha tiene más de 70 horas, quiero comentarte sobre algunos puntos muy importantes que tienes que tener en mente antes de decidirte si vas a tomar este curso o no. Son simplemente 3 o 4 puntos, vamos a ellos rápidamente, antes de indicarte qué es lo que vamos a ver en cada una de las clases de manera muy resumida. Lo primero es que este curso de base es grabado en Laravel en su versión 11. Eso es lo que tienes que tener en mente. Y simplemente renové unas pocas clases para Laravel 12 en base a algunos cambios que yo analicé que era mejor regrabarlas por lo comentado anteriormente. Pero esto se debe a que los cambios entre una versión a la otra son inexistentes en lo que se refiere a la codificación. Y este es un curso de codificación, así que por ese lado no tengo mucho que actualizar a nivel del curso. Y esto lo puedes ver fácilmente, lo puedes deducir si vas a la página oficial y buscas ahí cuáles son los nuevos cambios que nos trae Laravel 12, como te adjunto en esta imagen. Ese es el primer punto. El siguiente punto es cuáles son las bases que tú tienes que tener. Tienes que tener bases en PHP y todas las tecnologías que son relacionadas a las mismas. Es decir, un poco de JavaScript, HTML, CSS, saber un poquito de eso. Sobre todo la parte de PHP, que es como quien dice el grueso de este curso. Así que con que hayas creado un par de aplicaciones sencillas tipo CRUD es más que suficiente. Ese es el segundo punto. El tercer punto es sobre cómo realizar las preguntas. El canal predilecto para mí es Discord. Es por donde yo contesto de una mejor manera, más rápidamente, más ameno, pero también puedes preguntar por esta plataforma y te la atendiendo a medida de lo posible. Sin más que decir, ya a partir de este punto voy a comentarte o voy a introducirte muy rápidamente qué es lo que vamos a ver en cada una de las secciones, indicándote un poquito lo que es la introducción a las mismas. Pero te recomiendo, antes de que compres el curso, de que veas al menos algunas introducciones de cada una de las secciones. Es decir, cada una de estas secciones tiene una introducción, es completamente gratuita y ahí cubrimos más en detalle qué es lo que vamos a cubrir en dicha sección. Así que otra vez te recomiendo que la veas antes de decidirte o no si vas a tomar este curso. Así que pues nada, sin más que decir, espero verte en este curso y vamos a comenzar a comentarte sobre cada uno de los puntos de manera muy resumida que vamos a cubrir en cada una de las secciones. Vamos a comenzar, como casi todos mis cursos, hablando un poco sobre el software necesario o las herramientas, que son varias, o depende del sistema operativo, ya que tenemos varias opciones, varios sabores. Para Windows y Mac tenemos Laravel Heart, para Windows también tenemos Largon, y para lo que sería Mac y Linux también tenemos lo que sería Sales, Laravel Sales. Entonces ahí tienes varios entornos que puedes seleccionar. A partir de aquí vamos a conocer un poco, bueno, vamos a crear un proyecto en Laravel, obviamente una vez instaladas las herramientas necesarias, que son varias, o bueno, pero por suerte vienen empaquetadas en una. Una vez creado el proyecto, vamos a hablar un poco sobre las carpetas o qué es lo que tenemos realmente en ese proyecto, que es un conjunto de carpetas y archivos. Vamos a hablar de manera general qué es lo que tenemos. Que aquí también tenemos un punto interesante porque tenemos una estructura más simplificada si lo comparamos con versiones anteriores a la 11 de Laravel. A partir de aquí, también vamos a mostrar varios procesos sobre cómo puedes crear el proyecto en Laravel, según el ambiente en el cual te encuentres. Cómo también ejecutar el proyecto, ya que otra vez depende del ambiente en el cual te encuentres. No me refiero con esto al sistema operativo, sino si estás empleando, por ejemplo, el Laravel Heart, o sea Largon, etc. Ya a partir de aquí, hacer algunas pequeñas pruebas con el mismo, es decir, activar el modo de desarrollo, qué es lo que estamos viendo en pantalla, que sería en base a las rutas, crear nuestra primera ruta, conocer el funcionamiento y con eso tener una mínima noción de cómo trabajar con Laravel. En este punto o en este primer capítulo vamos a tratar formalmente lo que sería todo lo que las herramientas necesarias y también un pequeño hola mundo para conocer las bases de Laravel. Ya a partir de este punto vamos a entrar un poco más en tema de desarrollo. Vamos a conocer un poco más formalmente el uso de las rutas y las vistas. Recuerda que a la final Laravel, aunque no es un MVC puro que tenemos para el framework, sí sí lo emplea de cierta manera hasta cierto punto. Entonces siempre nos apoyamos desde ese punto para entrar o poder conocer las características del framework. Y en este caso estamos viendo las rutas, que es una especie de controlador, y las vistas. Y a partir de aquí, los pases de parámetros, las redirecciones, algunas directivas que también vamos a conocer para trabajar con Blade, que viene siendo la parte de la vista, es el motor de plantillas, y bueno, poco más, organizar las vistas en carpetas, entre otras características, hasta crear también un layout y conocer algunos tipos de rutas en especial. Ya a partir de aquí vamos a conocer el sistema de migraciones, que también es común en este tipo de frameworks, para lo que sería pasar de una clase en PHP a una tabla en base de datos. Es básicamente eso. Y con eso abstraernos de la base de datos que estemos empleando, que por defecto, por cierto, a partir del Laravel 11 viene siendo SQLite, aunque puedes seleccionar cualquier otra como MySQL, PostgreSQL, entre cualquier otra soportada por el framework. En el siguiente capítulo o sección vamos a conocer
un poco más formalmente cómo trabajar con el framework. En este caso no haciendo pruebas, sino vamos a crear un CRUD real. Entiéndase de las siglas de crear, leer, actualizar y eliminar. Y para esto vamos a emplear formularios, que es la pieza clave en cualquier tecnología de, bueno, frameworks tipo web, para poder lo que sería que el usuario se pueda conectar con la aplicación y con esto mandar información, en este caso ya sea para crear o actualizar registros. Vamos a conocer el proceso completo, aplicar validaciones. Tenemos como 4 formas distintas de aplicar validaciones que las tenemos que conocer y vamos a conocerlas tanto, bueno, de manera práctica y también como de manera demostrativa. Entonces, ya a partir de aquí, hacer el CRUD completo con todo lo que eso conlleva. Aquí vamos a trabajar con 2 entidades, que serían las de categorías y las de publicaciones, en las cuales un post tiene asignada una categoría y una categoría puede estar asignada a múltiples posts, es decir, una relación de tipo uno a muchos. Y bueno, esto precisamente también es importante porque todo eso nos ayuda a entender un poco más cómo funciona el framework formalmente. En la siguiente sección o capítulo sería el uso de los mensajes flash, que son mensajes que solamente duran un request, y la sesión. El siguiente capítulo sería ya trabajar con Laravel Breeze, en la cual vamos a conocer esta excelente herramienta que sería el sustituto de Laravel UI, si has trabajado con Laravel al menos desde la versión 6, que nos permite crear un sencillo sistema de autenticación con todo lo que esto implica, es decir, páginas para registrarse, páginas para recuperar la contraseña, también tenemos algunas rutas ya protegidas, cómo podemos hacer eso, vamos a conocer qué es lo que nos crea. Va a ser un poco agobiante porque realmente al instalarlo y configurarlo van a ocurrir muchos cambios en el proyecto, más de lo que hemos realizado hasta la fecha, pero con esto también podemos tener una entrada un poco tímida a lo que serían los componentes, que viene siendo como que la otra capa de controller del MVC que tenemos en Laravel. Y era por eso que te indicaba que Laravel no viene siendo un MVC puro, ya que tenemos muchos controladores, por verlo de alguna manera. El siguiente capítulo sería algunas operaciones comunes en el ORM llamado Eloquent de Laravel. Bueno, como joins, ordenación, entre otros. También conoceremos en el siguiente capítulo el uso de los componentes en Laravel, ya formalmente, como otra capa bastante interesante que se parece mucho a Vue o frameworks similares, pero en este caso enfocados al lado del servidor con Laravel. El uso de los headers para generar data de prueba y no tener que estar creando data de manera manual constantemente, por ejemplo, como los posts que tienen muchos campos y bueno, se hace un poco tedioso crear esa data de manera manual. Con los headers lo podemos generar muy fácilmente. También vamos a aprender a crear una REST API al de la ley, es decir, con sus métodos completos de tipo CRUD y también cómo proteger la misma empleando el Laravel Sanctum. Aquí también tenemos un cambio importante a partir de la versión 11 de Laravel y es que tenemos que publicar el archivo de rutas para poder trabajar con la REST API. Una vez protegida, también vamos a aprender a crear una aplicación en Vue para poder consumir la misma. En este caso, deberías tener algunos conocimientos básicos en Vue para poder hacer este desarrollo, aunque yo voy de a poco y también cuento con algunos recursos, tanto gratis como de pago, para que aprendas Vue. Y vamos a aprender a consumir esa REST API. Ya a partir de aquí, vamos a dar una introducción al uso de la caché para poder precisamente agilizar las respuestas al cliente y también una introducción al uso de los gates para la autorización. También veremos las relaciones de tipo polimórficas, que es algo interesante que tenemos. Realmente yo lo conozco nada más en Laravel, que maneja este tipo de relaciones. Y los permisos en SPATI, que también es un tema muy interesante, que también abordaremos un poco más atrás cuando presentamos Laravel Breeze, con el uso de un sistema muy sencillo de roles, bueno, de roles sería, pero en este caso sería el enfoque, como quien dice, profesional que tenemos en Laravel, que es empleando SPATI para el uso de los permisos, roles, asignarlos a los usuarios, proteger rutas y bueno, un montón de cosas más. Eso va a ser el grueso del curso. Como te digo, este curso todavía no lo estoy lanzando con todo el contenido, lo lancé con unas horas iniciales y poco a poco voy a ir nutriéndolo con todo este contenido. Así que sobre todo, te recomiendo que veas sección por sección, veas las introducciones que son gratuitas, es decir, no tienes que comprar el curso para ver las introducciones. Como te comenté inicialmente, estoy lanzando el curso con parte del contenido, poco a poco iré agregando el resto de contenido. Así que, en pocas palabras, revisa las secciones, ve las introducciones, también tengo algunas clases gratuitas que no son precisamente introducciones, pero al menos ve las introducciones y ve si lo que estamos presentando en esas secciones satisface o resuelve lo que tú esperas obtener del curso. Así que, sin más que decir, espero verte en este curso.